Vamos a comenzar con una oración. Padre amado Señor, en esta hora rogamos que sea usted acompañándonos, guiándonos a través de esta predicación, sea usted ayudándonos a compartir fielmente su palabra, a no poner de mi corazón, Señor, sino que tú hables por medio de mi boca, Padre, y ayudes a mis hermanos, que tu Espíritu Santo los guíe y los enseñe, para que tu palabra entre en sus mentes, en sus corazones, Señor, y puedan aplicarla en sus vidas, Padre. En el nombre de Cristo le rogamos su compañía, su protección y su guía, Padre Santo. Amén. Hoy vamos a compartir un texto de Efesios, en el capítulo 4, versículos del 1 al 3. Pero antes vamos a hacer una introducción. En una iglesia cristiana, no vamos a dar nombre, había un don de profecía. Y en una reunión de día domingo, esta persona, siendo inundada por el Espíritu Santo, empieza a dar gloria a Dios, dice: gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Y después de hablar en lenguas, viene y da un mensaje y dice: ensancha tus estacas. Si estás acá, ensancha tus estacas. Habían dos jovencitas dentro de esa iglesia que siempre estaban muy atentas a las profecías que se daban allí y tomaban apuntes, incluso algunos grababan para ver qué es lo que Dios decía por medio de ese instrumento. Y estas dos jovencitas, que eran hermanas entre ellas, empezaron a estudiar las profecías y particularmente la de ensanchar las estacas. Después de años de tratar de comprender a qué apuntaba esa profecía, llegaron a la conclusión de que ellas debían mirar un poco más allá del cristianismo, porque Dios la estaba invitando a ensanchar su visión. Ellas pensaban que solo el cristianismo era la verdad, pero esta profecía las orientó a abrir un poco el campo visual. Por lo tanto, empezaron a estudiar distintas filosofías y dentro de eso entendieron que Jesús fue el único hombre que logró cumplir perfectamente lo que Dios demandaba. Por lo tanto, nosotros debíamos imitarlo. Pero ¿qué pasa si nosotros no logramos cumplir lo que hizo Jesucristo? Vamos a llegar a la presencia de Dios y nos va a decir: hijito, tranquilo, yo te amo, yo sé que te equivocaste, pero ve, te doy una nueva oportunidad. Anda y trata de corregir tus errores. Y el ser humano se reencarna en una nueva criatura para poder corregir esos errores. Esa fue la conclusión que estas dos personas llegaron a través de esta profecía. Y hoy en día ellas profesan ese evangelio, que todos debemos reencarnarnos hasta lograr cumplir el ejemplo que Cristo nos ha dado. A nosotros nos sorprende el abuso que puede llevar el mal entendimiento de la palabra de Dios. Puede llevar a una persona que profesa y dice: yo soy cristiano, a perderse y desviarse totalmente del camino. Es por eso que nosotros vamos a analizar este texto, para lograr entender qué nos quiere dar a entender Dios a través de estos dones y lograr la unidad y la madurez de la iglesia. Pero antes de eso, vamos a analizar brevemente a quién le escribe Pablo esta carta, por qué le habla de los dones, por qué es necesario profundizar en esto. Pablo, según lo que nosotros entendemos, le escribe a los efesios, pero eso no está totalmente claro. La historia y los manuscritos, los mejores textos en lenguaje griego, no incluyen la palabra a los efesios. Por lo tanto, hay una cierta incertidumbre si realmente se escribió a ellos la carta o no. Lo que la mayoría ha aceptado es que estas cartas circulaban entre las distintas iglesias y al final a cada iglesia que llegaba se le agregaba la frase a los efesios, a los laodicenses, y a cada iglesia donde llegase la carta se le agregaba ese texto.
Por lo tanto, está bien que nosotros analicemos el contexto de Efesios, porque también a ellos les llegó esta carta. Pero ¿por qué era circular? Porque en el Asia Menor, en todas las iglesias donde habían gentiles, tenían el mismo conflicto. Los gentiles no eran grandes en doctrina, eran gente que recién se estaba convirtiendo al cristianismo, y había muchos problemas, tanto morales, particularmente en Efesios, a través de la diosa Diana. Muchas de las profetisas de esta diosa practicaban la prostitución santa. Por lo tanto, eran temas complejos en cada iglesia, en tanto a la moral, en la práctica diaria del cristiano poder enfrentar esto. Y los gentiles no tenían muchas herramientas. Y la influencia de los apóstoles estaba siendo opacada por el contexto cultural de cada uno de estos lugares. Por lo tanto, Pablo por eso escribe esta carta y se pasa en distintas iglesias, para que se lean en cada una de ellas, donde aborda todos estos temas, en general. Y por lo tanto, si nosotros pensamos, estos temas también aplican para nosotros hoy. Es por eso que nos encontramos con esas dificultades o las dificultades puntuales que vamos a tratar respecto a los dones. Por lo tanto, vamos a cumplir un objetivo específico en esta predicación, el cual es cómo Cristo capacita a su iglesia para su perfeccionamiento. Ese va a ser nuestro objetivo, y no lo olviden. Cristo capacita a su iglesia para su perfeccionamiento. Lo invito a que demos lectura al texto de Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 13. Y damos lectura en el nombre del Señor. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En base a este texto, nosotros lo vamos a dividir en 3 puntos que vamos a ver a lo largo de esta predicación. El primer punto es que Cristo capacita a su iglesia por medio de dones. El segundo punto es que Cristo perfecciona a su iglesia. Y el último punto, la iglesia debe llegar a la unidad. Por lo tanto, vamos a comenzar con Cristo capacita a su iglesia por medio de dones. ¿Por qué decimos que Cristo capacita a la iglesia? En el versículo 11 al comenzar dice, y él mismo constituyó. En otras versiones dice, y él dio. ¿Quién es el que da? Es Jesucristo. En el capítulo 4, al comienzo, Pablo nos escribe de la unidad dentro de la iglesia y que Cristo dio dones a la iglesia. Al ascender al cielo, dice que dio dones a los hombres. ¿Cuáles son esos dones? Hay mucha variedad de dones, pero Pablo puntualmente nos está hablando de 4 dones en este texto. Vamos a definir muy brevemente cada uno de estos dones, porque cada uno de ellos sería una predicación, así que va a ser algo muy breve. Primero, dice a unos apóstoles. La palabra apóstol significa enviado. En este caso, Pablo está hablando de los enviados de Jesucristo. Jesucristo dio una comisión de algunos hombres y los envió a ejercerla. Por eso se les pone el nombre de apóstoles. Pero ¿dónde viene una confusión? Es que en la Escritura no solo se les nombra apóstoles a los enviados por Jesucristo. Hay otras personas que también se les llama apóstoles. ¿Por qué? Porque apóstoles enviados. Por ejemplo, a los primeros misioneros dentro de la iglesia se les llamaba apóstol. Por ejemplo, a Bernabé. Bernabé no significa que era un enviado directo de Jesucristo, pero sí era un enviado de la iglesia. ¿Y a qué era enviado? A proclamar las buenas nuevas del reino. Entonces nosotros en la iglesia actual, ¿cómo podríamos diferenciar si es un apóstol enviado de Jesucristo o un apóstol enviado de cualquier cosa? La Escritura nos va dando la pauta.
y nos da 3 razones principales para poder saber cuándo es un apóstol de Jesucristo. La primera es que el mismo Señor Jesucristo lo nombra un apóstol, le da esa comisión directamente. Y hay muchos textos en la Escritura que los podemos ver, por ejemplo, Marcos 3:14. Lo invito a que lo busquemos en nuestras Biblias. En Marcos 3:14 dice: y él estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Jesucristo mismo los encomienda, les da una misión y los envía. Ellos eran los enviados de Jesucristo. Pero asimismo había otras señales, como por ejemplo el realizar prodigios y milagros. Eso era algo muy característico de los apóstoles, y cada apóstol iba en ciudad por ciudad y hacía prodigios, hacía milagros, había sanidades. El Señor, con mucho poder a través de los apóstoles, ejercía estas señales. Por lo tanto, un apóstol del Señor transmitía eso en la cultura. Y el último punto es que ellos fueron testigos con sus propios ojos del Cristo resucitado. Y este punto es crucial, porque Pablo, en 1 Corintios 15, del 8 al 9, él dice que fue el último de los apóstoles en que vio a Cristo resucitado. Pablo empieza a narrar todas las personas que vieron al Cristo resucitado. Primero los 12 apóstoles, luego más de 500 personas justas en un mismo lugar, y dice, y como el último, como un abortivo, a mí. Por lo tanto, Pablo está diciendo, yo fui el último en ver al Cristo resucitado. Por lo tanto, si nosotros entendemos que ese es un requisito del apóstol, entendemos que ya no pueden haber más apóstoles, porque Pablo fue el último en ver al Cristo resucitado. Luego, la Escritura sigue nombrando a otros profetas. Profeta significa aquel que habla en lugar de o un portavoz. Los profetas eran los que hablaban en lugar de Dios, eran los portavoces de Dios, y los hubo en el Antiguo Testamento y los hubo en el Nuevo Testamento. Ellos cumplían junto con los apóstoles de crear el fundamento para la iglesia. Debido al contexto cultural que estábamos exponiendo en Efesios, que había mucha inmoralidad y habían profetisas de la diosa Artemisa, es que había mucha confusión entre cuál profeta era de Dios y cuál profeta no. Y uno de los estándares que determinaron era la moralidad del profeta. Muchos profetas eran totalmente inmorales y hacían depravaciones que a lo mejor ni siquiera podemos imaginar. Pero el profeta de Dios no era así. Se destacaba por su limpia conciencia, por su limpia moralidad delante de Dios, y nunca iba a invitar a hacer algo contrario a lo que está en la palabra del Señor. Ese era un estándar donde ellos nunca iban a ir en contra de la palabra de Dios. Por lo tanto, si un profeta decía algo que iba en contra de la palabra, no era un profeta de Dios. Si un profeta anunciaba algo y no se cumplía, no era un profeta de Dios. Y eso quedaba establecido dentro de la cultura que se estaba viviendo como cristianos. Por lo tanto, los profetas eran los portavoces de Dios, los que anunciaban lo que Dios estaba diciendo. Y en ese tiempo, ellos no tenían la Biblia como nosotros. Ellos solo tenían el Antiguo Testamento. Los apóstoles aún no escribían sus cartas. Por lo tanto, los profetas daban la palabra de Dios, y después, en conjunto con los apóstoles, se crea el canon que nosotros conocemos hoy en día, que en ese tiempo no estaba. Después sigue Pablo diciendo a otros evangelistas. La Escritura no da mucha información sobre estos evangelistas, pero sí da un ejemplo claro: Felipe, que había sido nombrado dentro de los primeros 7 diáconos. Felipe era un hombre lleno de la sabiduría de Dios y proclamaba el Evangelio, y la gente se convertía a Dios. Dios lo llamaba a un arrepentimiento especial a través de Felipe. Era un evangelio con mucho poder, con mucha autoridad. Era una gracia especial que Dios daba
en cierto hombre, como Felipe. Es cierto que todos estamos llamados a proclamar el Evangelio, pero los evangelistas lo hacían con un don especial, dado directamente por el Señor. Y el último don es el de pastor maestro. Muchos se sorprenderán de que yo diga es el último don, porque dice pastor y maestro. Tal vez deberían ser dos dones diferentes. ¿Por qué yo estoy diciendo que es un don? El texto original no da lugar a nombrar a dos personas distintas por el artículo que ocupa al comienzo. Para nosotros en el español es complejo porque leemos a otros pastores y maestros. Por lo tanto, llegaríamos a la conclusión de que son dos dones, porque estamos acostumbrados a numerar y el último instrumento de la numeración es y. Por ejemplo, yo quiero contar frutas y digo, tengo plátanos, tengo manzanas y tengo durazno. Por lo tanto, se dice, ya, tiene 3 frutas distintas. Pero acá no es así. La clave para nosotros entenderlo es la palabra a unos y a otros. Y después Pablo sigue, y a otros. Y después Pablo nuevamente dice, y a otros. Si quisiera decir que los maestros son separados a los pastores, debería decir a otros pastores y a otros maestros. Pero Pablo no lo dice de esa manera. Si uno empieza a investigar las distintas traducciones de la Escritura, por tiempo yo alcancé a revisar 50 por lo menos, entre español e inglés. Y solo una incluye esa manera, a otros pastores y a otros maestros, que es la Biblia Pechita. ¿Cuál es la Biblia Pechita? Es la que traduce del arameo. O sea, son los textos en arameo y la traducción en español lo traduce de esa manera. Pero nosotros sabemos que el Nuevo Testamento está escrito en griego. Por lo tanto, todo lo que traducen del griego al español, nadie lo hace de esa manera. Por eso digo, de 50 versiones entre español e inglés, solo una ocupa esa forma. Por lo tanto, nos ilumina un poco en el entendimiento histórico de esta palabra. Por lo tanto, lo más sano para nosotros es decir esto es solo un don, por la gramática griega, por las traducciones y porque el contexto nos da para separar estos dos, separarlos como dos dones distintos. Ahora, ¿quién es el pastor maestro? Era la persona encargada de liderar dentro de la iglesia. En la Escritura no se ocupa mucho la palabra pastor, pero sí se ocupa mucho la palabra anciano u obispo. Pero la palabra pastor nos ayuda a ilustrar un poco cuál es la labor de esta persona. Es alguien que está a cargo de sus ovejas. Las ovejas oyen su voz, como dice respecto al Señor Jesucristo, y lo siguen. Las ovejas por sí solas no saben tomar decisiones, necesitan a alguien que las guíe. Por lo tanto, un pastor de la iglesia o un maestro de la iglesia es el que guía a su congregación, la enseña, la prepara, le dirige el camino, la corrige si se desvía. Esa es la labor del pastor maestro. Por lo tanto, para cerrar el versículo 11, Pablo nos está hablando de dos grupos de dones. Los vamos a separar en los dones fundacionales y los dones permanentes. ¿Cuáles son los dones fundacionales? El apóstol y profeta. ¿Por qué son fundacionales? Porque solo eran necesarios para el comienzo de la iglesia. Y los otros que eran permanentes son necesarios siempre dentro de la iglesia. ¿Cuáles son? Evangelistas y pastor maestro. Imaginémonos, o mejor dicho, recordemos el incidente o accidente que hubo en Italia en estos días. Un puente se derrumbó y hubieron casi, según las cuentas, 50 personas muertas en ese accidente, dentro de las cuales 3 son chilenos. Mucha gente empieza, después que ocurren estos accidentes, a preguntar, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué se derrumbó este puente? Siempre se dice, no, es un problema de ingeniería. Los ingenieros calcularon mal y con los años esto no soportó el peso y cayó. Otros dicen, no, fue la mantención que se le hizo al puente, no era constante,
la municipalidad no aportaba los recursos necesarios, pero el punto es que murieron casi 50 personas por el error de alguien o de algunos. Por lo tanto, cuando hay una construcción, lo esencial es el fundamento de esa construcción. Si yo quiero construir algo de 50 pisos, no es lo mismo que algo de 2 pisos. Debo hacer los cálculos y poner un fundamento adecuado que soporte el peso de toda la estructura que yo quiero poner encima. Por lo tanto, Cristo, a través del apóstol Pablo acá, nos enseña que la iglesia es como una construcción. El cuerpo de Cristo es como una construcción, donde Cristo es la piedra angular, donde se pone el fundamento. ¿Y quién pone ese fundamento? Los apóstoles. Por lo tanto, ese fundamento que se pone, imaginémonos que hacemos un hoyo en la tierra, el relleno que se pone ahí, ese es el fundamento, y es donde se va a construir encima. Por lo tanto, ese fundamento, ¿cuántas veces se debe poner? 1, 2, 3 veces. No tiene sentido hacer más fundamentos, es solo una vez. Una vez se pone el fundamento para realizar una construcción y nada más. Por lo tanto, nosotros necesitamos apóstoles y profetas hoy en día para que sigan poniendo fundamento. No, el fundamento es solo uno y ya lo pusieron en la piedra angular que es Cristo. Por lo tanto, después de esa piedra como fundamento viene la construcción y ahí vienen los dones permanentes, como lo es el evangelista y el pastor maestro. Ahora avanzando vamos a entender más sobre esta construcción, cómo la podemos llevar a cabo. Pero antes de eso vamos a hacer una pregunta. ¿Qué pasaría si ustedes están en una iglesia y viene una persona y dice: yo como apóstol del Señor les digo? ¿Qué harían ustedes? Deben huir de esa iglesia. Huyan, corran. No escuchen a esa gente, que hay muchos hoy en día diciendo: yo soy apóstol ungido por el Señor y yo te unjo con autoridad apostólica. No necesitamos apóstoles hoy en día. Huyan de esa iglesia. Huyan. ¿Qué pasa si hay un mal fundamento? La construcción se puede caer. Si yo estoy en un lugar donde veo que hay un mal fundamento, mi vida corre peligro. La gente que está ahí corre peligro. Huyan de ahí. Si pueden ayudar a sacar gente, ayúdenla, porque va a morir esa gente aplastada por esa construcción. Por lo tanto, huyan de esa gente. Cada uno de ustedes piense en esta pregunta. No me respondan, piensen la respuesta. ¿Cuándo fue la última vez que compartieron el Evangelio? ¿Cuándo fue la última vez que hablaron con algún familiar de ustedes y compartieron el Evangelio? ¿Cuándo fue la última vez que lo hicieron con un desconocido? Acá se nos está dando un don de fundación y aparte de construcción. El evangelista es un don dado por Dios para proclamar el Evangelio con gracia. Pero ¿cómo saben ustedes si Dios les dio ese don si no comparten el Evangelio? Todos estamos llamados. Nadie se puede excusar: no, que yo la verdad no entiendo mucho, no sé compartir el Evangelio. Todos debemos hacerlo, pero a lo mejor Dios te dio una gracia especial y tú, por tu comodidad, estás tranquilo y dices: para eso están los hermanos de la iglesia, para eso está el pastor, para eso hay otras personas más capacitadas que yo. Pero Dios a todos nos ha dado una gracia, y a lo mejor la tuya es el evangelista. Y si tú no te importa, ¿dónde está el amor hacia el Señor? Tú tienes el primer lugar, por eso los demás deben trabajar para ti. No, a lo mejor tú eres el llamado, pero si no lo haces, Dios no te puede ayudar. Tú debes tomar un papel importante en esto. Debes cuestionarte y preguntarte: a lo mejor Dios a mí me dio este don, a lo mejor yo debería ser un pastor maestro. No lo sabemos. Por eso es una reflexión que cada uno de nosotros debe hacer. Pero entendiendo
cómo Cristo da estos dones a la iglesia y la capacita a través de ellos, ahora vamos a pasar al siguiente punto, que es que Cristo perfecciona a su iglesia. Por lo tanto, vimos que Cristo da dones, capacita esos dones, pero ¿cómo Cristo perfecciona a su iglesia? En el versículo 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Acá Pablo nos está mostrando que ya hubo alguien que puso fundamento, pero ahora hay que seguir en esta construcción. Estos dones que Dios dio son para perfeccionar a la iglesia. Por lo tanto, los apóstoles y profetas ya hicieron su trabajo y nosotros lo tenemos, y sin ellos no tendríamos esta escritura. Por lo tanto, ellos nos perfeccionan en entregarnos un canon establecido. Pero los pastores y maestros y evangelistas deben perfeccionar a los santos, deben preparar a su iglesia para la obra del ministerio o la obra del servicio. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Pablo nuevamente nos lleva a la edificación, a la construcción. Nosotros imaginémonos que hay un terreno donde hay 100 personas trabajando y los 100 deciden ir y construir el muro del lado sur. Solo hay herramientas para 10 personas, pero los 100 quieren ir a construir ese muro en el lado sur. Y ven que no hay herramientas y empiezan las discusiones. Pásame la herramienta, yo quiero trabajar. Sí, yo también quiero hacer lo mismo, yo voy a trabajar acá. Y el supervisor que está allá se percata del inconveniente, dice, wow, tengo 100 personas a mi cargo y las 100 están haciendo lo mismo. Y tenemos que construir todo esto hoy día. Si están los 100 ahí en esa pared, nunca lo vamos a lograr. La discusión era tan grande que casi llega a los golpes, porque cada uno quería hacer lo que él pensaba que era lo mejor, y todos pensaban que había que construir ese muro. Por lo tanto, este supervisor va y conversa con ellos. Habían distintas especialidades, por lo tanto él dice, ya, ustedes van a trabajar en el muro sur, otros van a trabajar en el muro norte, otros van a trabajar en los jardines, porque tenemos jardineros, otros van a trabajar en la electricidad, y así distribuyó hasta 100 personas y se logró hacer la construcción en el tiempo establecido. Cada uno en la labor que el supervisor le había dado. Asimismo pasa hoy en día en la iglesia. Muchos quieren hacer lo mismo que los demás. Por ejemplo, todos podrían decir, no, yo quiero enseñar en la iglesia. Yo quiero pararme en el púlpito y enseñar a los demás. Y el hermano, ¿y usted qué piensa que el Señor le dice? No, yo también tengo que enseñar. ¿Y usted? Yo también tengo que enseñar. Pasa mucho en la iglesia que todos quieren hacer una misma cosa, pero el cuerpo, como dice Pablo, tiene muchas partes. ¿Qué pasa si todos somos oídos? No vamos a poder oler. ¿Qué pasa si todos somos nariz? No vamos a poder escuchar. Por lo tanto, en la iglesia cada parte del cuerpo debe hacer su labor. Todas son importantes. No hay ninguna que sea menos importante que el resto. Pero la iglesia, al unirse y trabajar cada uno en lo suyo, crece. Logra hacer esta edificación. ¿Quiénes son los que perfeccionan esto? Los pastores maestros y los evangelistas, preparando a la iglesia para que cada uno pueda aportar en lo que Dios le ha dado. Por lo tanto, tú debes preguntarte, ¿qué me ha dado Dios a mí? Tal vez, yo siempre digo, los hermanos quieren que yo enseñe en la iglesia, y a mí no me gusta, me incomoda, me hace sentir pena, sufro con eso, me da una presión y no me gusta. A mí me gusta trabajar recibiendo a la gente en la puerta, dándole la bienvenida, visitando a los que están enfermos, pero no me gusta enseñar y me hacen enseñar. Hay que cuestionarse lo que el Señor le ha dado a cada uno. No todos tenemos que hacer lo mismo, pero sí todos debemos aportar en lo que Dios nos ha dado. Por lo tanto, cuestionemos
lo que estamos haciendo dentro de la iglesia. A lo mejor no estamos haciendo nada. Y nosotros necesitamos que toda la iglesia junta construya a través de la enseñanza que se ha dado por medio de los pastores maestros y los evangelistas. Pero nosotros quedamos ahí y nos empezamos a agachar y a escondernos, porque no queremos que nos vean. No queremos que nos digan, por favor, usted podría hacer esto, o cómo podría ayudarnos en tal labor. Pablo nos está mostrando, inspirado por el Espíritu Santo, que todos debemos aportar dentro de la iglesia. Y en base a eso llegamos al último punto, que es: la iglesia debe llegar a la unidad. ¿Cómo la iglesia logra llegar a esta unidad? Porque vimos que es necesario construir, pero ¿cómo logramos que todos juntos se unan en este mismo objetivo? En el versículo 13, Pablo dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pablo ha venido enseñando en este capítulo 4 acerca de la unidad de la iglesia, donde tiene que haber solo una fe, solo un Señor, solo un bautismo y un Dios y Padre de todo. Por lo tanto, dentro de ese contexto que Pablo nos está hablando de que debemos llegar a la unidad de la fe y llegar al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Por lo tanto, hay una palabra que es importante, que es hasta que lleguemos. ¿Qué significa? Que lo anterior va a permanecer hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios. ¿A qué me refiero con lo anterior? A lo del versículo 2. La construcción de la iglesia, la edificación, la perfección, se va a mantener hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Hay muchos que tergiversan este texto y dicen: no, ese hasta apunta a los apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. Por lo tanto, ellos dicen: apóstoles y profetas tienen que seguir hoy en día, porque ahí dice hasta. Por lo tanto, no hemos alcanzado la unidad completa, tienen que permanecer estos dones. Pero es forzar la escritura, porque el texto apunta solamente a la construcción de la iglesia. Ya vimos lo de los dones, por lo tanto, volvamos a centrarnos en esta unidad que Pablo nos está hablando. Y nos da un estándar, y nos dice: hasta que lleguemos a un varón perfecto, a la plena y completa medida de Cristo. Por lo tanto, cuando nosotros estamos en nuestro día a día y decimos: no, yo quiero ser como el hermano Andrés, no, yo quiero ser como el hermano Julio, debemos pensar: ese no es nuestro estándar. Nuestro estándar es llegar a la medida y la plenitud y la madurez de Cristo. Ahí debemos apuntar. ¿Cómo lo podemos hacer? Solos nunca lo vamos a lograr. Por eso Dios dio a la iglesia, dio dones en la iglesia, y todos juntos, unidos, van a poder lograr este crecimiento. Por lo tanto, si tú creces dentro de la iglesia crece. Y si la iglesia crece, tú creces. Por lo tanto, si todos unidos buscamos el crecimiento de esta construcción para la gloria de Dios, todos vamos a crecer en esta santificación. Si tú no buscas el crecimiento, tu iglesia no va a crecer. Y no me refiero a números, me refiero a la perfección, a la medida de la plenitud de Cristo. Por lo tanto, ¿qué es lo que buscas tú cuando estás en la iglesia? ¿Por qué asistes a la iglesia? Muchos podrían responder: no, yo asisto a la iglesia porque me gusta el que enseña, lo hace bien, se nota que ha estudiado, es un hombre educado, no anda gritando como loco, sí, me gusta por eso. O a lo mejor otro podría decir: mira, que la verdad, yo quiero comprarme un auto, y yo he escuchado por la radio que Dios hace milagros, y que si uno quiere algo lo pida, y si lo pide de corazón, Dios lo va a hacer, y yo quiero un auto.
quiero un auto nuevo, por lo tanto estoy asistiendo todos los días domingos a la iglesia y le pido a Dios, dame un auto. Por eso yo voy a la iglesia. Otro podría decir, no, a mí me gusta ir a la iglesia porque en realidad el desayuno que tomamos es espectacular. Hay hermanas que hacen un pan que es muy bueno y en realidad a mi señora nunca le queda igual el pan como lo hacen en la iglesia. Por lo tanto me gusta ir ahí y compartir ese desayuno. Pero ese no es el objetivo del por qué debemos asistir a la iglesia. Nosotros debemos asistir a la iglesia para la gloria de Dios, para glorificar el nombre de Dios, no para satisfacer nuestras necesidades. A lo mejor tú dices, no, yo quiero que Dios me haga sentir bien cuando voy a la iglesia. Voy con la expectativa, ¿qué va a hacer Dios en mi vida? Pero ese no es el objetivo. El objetivo es glorificar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todo nuestro ser. Por lo tanto, si tú tienes un pensamiento pecaminoso para venir a la iglesia, arrepiéntete. Aún estás a tiempo. Aún estás a tiempo de cambiar lo que estás haciendo. Nosotros no buscamos nuestra gloria, buscamos la gloria de Dios. Por lo tanto, arrepiéntete de tu pensamiento. No vienes para satisfacerte a ti, sino para glorificar al Dios que tú amas, al Dios que tú profesas. Y a lo mejor si dices, no, en realidad yo no quiero ir por eso, arrepiéntete de tus pecados. Aún es el tiempo. Cristo murió por ti y por todos tus pecados. Arrepiéntete de eso y acepta este regalo que Dios te está dando por medio de la iglesia, para que puedas crecer con la iglesia y lograr el perfeccionamiento, para glorificar a Dios. ¿Eres un hombre maduro o una mujer madura? Porque Pablo acá está hablando a un varón perfecto. No se está refiriendo solo a un varón, sino a una persona adulta que es madura, en contraparte de un niño. Un niño es inmaduro, no sabe tomar decisiones con fundamento. Un hombre debe ser alguien maduro, que puede discernir entre el bien y el mal. Por lo tanto, en la iglesia nosotros debemos apuntar a ser alguien maduro. Por lo tanto, tú pregúntate si eres un hombre o una mujer madura. Ahora yo te digo, la respuesta la van a dar tus frutos. Si los frutos de tu vida dicen, mira, esta persona toma decisiones realmente inmaduras, preocúpate. Si tú puedes mostrar el estado de cuenta de tu tarjeta a un hermano y quedar tranquilo, significa que estás invirtiendo bien tu dinero. Eres maduro en eso. Pero si te avergüenza, tal vez deberías pensar, ¿estoy invirtiendo bien mi dinero que Dios me ha dado? También pregúntate, de las 24 horas que tiene el día, ¿cuánto de ese tiempo ocupas para glorificar a Dios? Buscando ser un hombre maduro. ¿Cuánto? Pablo dice que en Primera de Corintios 10:31. Pablo dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Por lo tanto, si usted está durmiendo dentro de esas 24 horas, debería dormir para la gloria del Señor. Eso significa que hasta en mis sueños yo debería glorificar al Señor. Al despertar, al compartir con mi familia, al trabajar, al compartir con otras personas, en otros entornos, en todo sentido, yo debería glorificar al Señor. Si yo estoy solo y no participo en la iglesia y la iglesia no me va ayudando a lograr la perfección en esta construcción, es imposible que yo vea fruto en mi vida. Nadie por sí mismo puede. Por eso Cristo vino a este mundo, porque nosotros no podíamos, pero Él sí pudo. Y gracias a eso nos capacita y nos ayuda por medio de la iglesia a lograr esto. Por lo tanto, arrepiéntete. Yo me arrepiento. Todos debemos arrepentirnos porque siempre vamos a caer. Caemos incluso en nuestros sueños. Por lo tanto, debemos ocupar todo nuestro tiempo para la gloria de Dios.
Ahora vamos a concluir resumiendo los 3 puntos que planteamos al principio. Todos debemos construir la iglesia de Cristo. Ya vimos que Dios dio dones y capacitó esos dones para lograr el perfeccionamiento. El fundamento ya está puesto en la construcción. Los apóstoles y profetas hicieron ese trabajo y ya lo tenemos. Y después están los evangelistas y los pastores maestros que nos ayudan a seguir construyendo este edificio, esta edificación. Por lo tanto, con la unidad de la iglesia, todos juntos, en este mismo propósito, vamos a lograr la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. ¿Y qué fruto va a traer a nuestras vidas? Que vamos a ser un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de la imagen de Cristo. Que el Señor nos bendiga y en su nombre sea glorificado por esta palabra que nos ha entregado en este día. Oremos para despedir. Gracias, Señor, por esta palabra que tú nos has dado. Le rogamos que ella nos impacte, Señor, en nuestra vida, que nos ayude a poder glorificarte mejor, Señor, en nuestro diario vivir, en cada cosa cotidiana que hagamos. Ayúdanos y guíenos usted para glorificarlo, Señor. Ayúdenos también a ser instrumentos dentro de su iglesia, a querer participar en esto que tú has establecido, Padre, como la iglesia, Señor. Ayúdanos a unirnos, a querer participar, a ser humildes y recibir la enseñanza de los pastores y maestros, Señor. Ayúdanos para que podamos llegar a la semejanza de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Cristo se lo rogamos y que todos